Recording in progress. Buenas noches con todos y con todas. Vamos a empezar esta tercera sección de la tercera escuela de voluntariado. Soy Voluntario Perú, que hacemos en alianza o coorganización con Naciones Unidas, Voluntariado de Naciones Unidas, que hacemos con la Dirección Nacional de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con Francia Voluntarios, con la red de Arequipa Voluntaria, con la Universidad San Martín de Porres, la sede de Arequipa y la Universidad de San Agustín. Eh, y nada, estamos aquí ahora con Julio César de Voluntar, que nos va a facilitar la sesión, pero antes de iniciar, presentarlo, quiero decir unas cuantas cositas como reglas de juego relacionadas a los procesos en los cuales estamos desarrollando en esta escuela. Eh, Estos son más o menos como algunas ideas que hemos ido recogiendo y que nos consideramos que son necesarias para, eh, para el buen desarrollo de la escuela. Estamos en la tercera sesión. El enlace de la sesión será compartido con anticipación, como hasta ahora lo ha sido, unos minutos antes del inicio a través del grupo de WhatsApp. Todos deberían estar en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está, envíe un correo, por favor, para que se le pueda sumar. La comunicación por inasistencia se hace antes, ¿no? O sea, no voy a poder asistir porque tengo a veces cosas, enviar un correo a redsoyvoluntarioperú@gmail.com, y si tuviera alguna dificultad para entrar y no haber enviado el correo, también envía ahí la justificación para poder anotarla. Teniendo en cuenta que el requisito indispensable para la certificación es el 80% de la asistencia, como mínimo, sumado a la participación activa, revisando lecturas, hay que tener en cuenta que solamente tienes, diría yo, dos inasistencias, ¿no? O sea, dos sesiones a las cuales no puedes asistir, a las cuales no podrías asistir, ¿no? Entonces ya está fuera del proceso. El ingreso a la sala, el acceso a la sala será permitido solo durante los primeros 30 minutos, hasta la sesión de la semana pasada, la sesión 2, donde nos acompañó Valeria Faras. Hemos admitido hasta bien entrada la sesión, pero a partir de ahora solamente vamos a admitir hasta los primeros 30 minutos para no interrumpir y porque, bueno, necesitamos un mínimo de participación en tiempo real en estas sesiones. Los enlaces de asistencia y evaluación, o esas pruebas de ingreso y pruebas de salida que vamos tomando, que son tres preguntitas sencillas que están relacionadas a un texto que eh, el docente o la docente envía, se hace durante la sesión y se compartirá enlaces para registrar la asistencia, ¿no? Hay que estar ahí un poquito atentos con eso. Se está grabando cada una de las sesiones. La idea es proyectarlo, pasarlo en vivo por el Facebook. En todo caso, la idea es también la grabación, colocarla como un enlace en la sala de Classroom que nosotros tenemos para esta escuela. Si alguien no tiene acceso a el Classroom de esta escuela, comuníquese inmediatamente con el correo electrónico o con Johanna Libanio, están los números ahí abajo, o con Helen Trujillo, también están los números ahí abajo, para cualquier situación que ustedes consideren en relación al acceso al acceso a la sala o al acceso a algunos de los documentos que hay ahí. Lo importante en estas sesiones es que en principio la conexión que ustedes tengan sea lo más estable posible y de la mejor calidad. Es importante que ustedes tengan la cámara encendida en la medida de lo posible, porque la participación tiene que ser activa, ¿no? Y los trabajos grupales se le darán indicaciones generales a la participación, debe ser activa de principio a fin y será considerada también en la evaluación del proceso. Todo esto, les agradecemos por su atención y su colaboración en esta tarea de la tercera. Entonces, hoy nos está acompañando Julio César Benítez. Él es ingeniero y máster en desarrollo local y territorio por la Flaxo, eh, Ecuador, y es docente universitario del mes ecuatoriano en el tema de voluntariado desde el año 2018.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección de ONGs, voluntar desde el 2017, los estados de Ecuador desde el 2008 y el Servicio Nacional de Voluntariado desde el 2002. Él es director de proyectos sociales en el área de educación, voluntariado, desarrollo y ambientales. Entre todos los proyectos, él estuvo a cargo de la gestión de más de 27.000 jóvenes voluntarios. Entre otras cosas, es también promotor de la Ley de Voluntariado de Ecuador, que acaba de ser promulgada y está en su fase de implementación en las diferentes regiones y gobiernos locales, departamentos y gobiernos locales y cantones de Ecuador. Y allí Julio César no solamente está impulsando una implementación, sino también una investigación. Es el estudio de voluntariado en Ecuador, el voluntariado en Ecuador y su inserción en las políticas públicas. Te agradecemos mucho, Julio César, que en medio de tu agenda nos hayas podido dar este espacio y agradecemos también que puedas llevarte un poquito también de nuestras experiencias para lo que ustedes están haciendo allá en Ecuador. Bienvenido y la sala es tuya. Muchas gracias, muy buenas noches con todos y gracias a la Escuela de Voluntariado por este espacio. Yo lo siento más bien como un regalo en medio de tanta actividad, es un espacio para recargarme de la energía de los voluntarios. Tenemos mucha tarea que hacer en el voluntariado, mucho mundo por cambiar, mucho mundo por construir, pero siempre hay que regresar a la fuente y es un poco esto de compartir lo que vivimos, sentimos y soñamos los voluntarios. Yo tengo la alegría, el honor de sentirme compañero de camino de varios de ustedes que hemos compartido en algunos cursos, en algunos proyectos, en algunas investigaciones o espacios físicos también de reflexión de voluntariado. Entonces, es una alegría el poder compartir. Gracias, Yosanira, por esta invitación y encantado de poder contarles un poquito de lo que vivimos en el tema de voluntariado en el Ecuador y hablar específicamente de este tema del ciclo de gestión de voluntariado. Em, si les parece, vamos a entrar directo a materia. Vamos a dedicar unas 2 horas o un poquito menos de trabajo, pero yo siempre les invito a que seamos conscientes que el principal aprendizaje que tenemos los voluntarios es de nuestra misma experiencia. Somos personas de acción, somos personas de, no somos, la reflexión es importante, la contemplación además es también importante, pero eminentemente somos personas de acción y por eso mismo es que aprendemos de lo que vamos haciendo. Y en ese sentido, como metodología en este espacio, yo les voy a proponer ciertos puntos que lamentablemente voy a tener que exponernos medio unidireccionalmente con una presentación, pero luego viene lo más importante. Y lo más importante es un trabajo en grupo que ustedes van a hacer y que les va a permitir aterrizar esa teoría y contrastar ya en concreto sobre su realidad. Para mí ahí tiene sentido. Todo lo que podamos reflexionar, planificar, em, academizar en el tema de voluntariado tiene sentido y es importante tanto cuanto nos permita cambiar nuestro protocolo, nuestras realidades, nuestro contexto, nuestros planes concretos de acción. Si se va a quedar en una teoría, en un documento que reposa en nuestros estantes, no tiene demasiado sentido. Los voluntarios tenemos demasiadas cosas que hacer como para poder no utilizar de mejor manera el tiempo. Entonces yo les invito a que esto se aterrice inmediatamente en su acción. He tratado de adaptar un poco el material en relación a que pueda ser práctico para todos ustedes, pensando en que algunos serán voluntarios, otros serán partes de organizaciones de voluntariado y algunos dirigirán también programas, proyectos o instituciones de voluntariado. Según el rol que cada uno tenga, evidentemente el abordaje del ciclo de gestión de voluntariado es diferente. En todo caso, he intentado que podamos revisar las diferentes facetas que esto tiene para que nos sea de utilidad a todos. Por otro lado, quiero comentarles que voy a utilizar
un material, luego de haber solicitado los permisos necesarios a la PUSE y a Francia Voluntaria, voy a utilizar un material que uso yo para exponer este tema en el diplomado Voluntades Más, que es un diplomado de gestión de voluntariado a nivel latinoamericano. Entonces, evidentemente es un resumen muy pequeño, pero creo que nos va a servir de base para luego poder desarrollar todo el tema del ciclo de gestión de voluntariado. Esto sería entonces, compañeros, como antecedentes y como metodología, lo que nosotros esperaríamos que se pueda dar en esta sesión virtual, que podamos tener cierto conocimiento teórico de lo que es y cuáles son las partes del ciclo de gestión de voluntariado, pero sobre todo, que lo aterricemos y lo contrastemos directamente en nuestra realidad para poder desde el día de mañana generar innovación, ajustes y mejoras en los procedimientos que tenemos, ya sea siendo voluntarios, ya sea gerenciando programas o proyectos de voluntariado, o ya sea incluso gerenciando organizaciones de voluntariado. Ok, con esta introducción vamos a entrar ya al primer bloque teórico, donde vamos a hablar un poquito de qué es esto del ciclo de gestión de voluntariado, ¿no? Que es la materia que tenemos el día de hoy. Quiero poner también como antecedente que todo esto está pensado desde el voluntariado de transformación. Seguramente ustedes aquí ya lo han revisado con anterioridad. Hay muchos estilos de voluntariado, ¿no es cierto? Ninguno mejor que otro. Está el estilo de caridad, de filantropía, de asistencialismo, de cooperación internacional, el voluntariado corporativo y este que nosotros proponemos que es el voluntariado de transformación. Un voluntariado que es eficiente y eficaz para transformar la realidad que está atendiendo la acción del voluntario, para transformar la calidad de vida de los destinatarios de los voluntarios, pero al mismo tiempo es igual de efectivo y transformador en la vida, la visión y la proyección del mismo voluntario. Entonces es un voluntariado horizontal, bidireccional, que genera una transformación mutua y que sobre todo nos invita y nos recuerda a que todos tenemos de alguna manera la obligación de ayudar, pero todos en algún momento también requerimos ayuda. Y en ese sentido, todos en algún momento deberíamos y podemos ser voluntarios, pero también todos en algún momento podremos y deberemos requerir ayuda de otros para seguir adelante en nuestros retos. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí es desde este enfoque del voluntariado de transformación y va a tratar de enfatizar estos dos grandes resultados, ¿no es cierto? Entonces, partimos de esto. ¿Qué es el ciclo de gestión? Es el conjunto de procesos para la gestión de los voluntarios. Básicamente, si yo quiero que un voluntario realice una actividad de servicio, ¿qué pasos, qué procesos, qué técnicas tengo que utilizar para que esto sea lo más eficiente y fructífero posible? ¿Qué significa eficiente y fructífero? Eficiente en que los resultados sean lo mejor posible con el menor uso de recursos y fructífero en el sentido de que genere la mayor transformación posible, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo del ciclo de gestión de voluntariado es lograr estos dos impactos, que el impacto en los destinatarios sea el mayor posible y el impacto en el voluntario, en la persona que está realizando la tarea, sea también lo más impactante posible. Queremos aquí recalcar que normalmente hacemos ahora una diferenciación entre las organizaciones de voluntariado y las organizaciones receptoras de voluntarios, y que este objetivo corresponde más a las organizaciones de voluntariado. Me explico un poco mejor. Las organizaciones receptoras de voluntarios normalmente son organizaciones sociales, educativas, medioambientales que tienen como misión y que tienen como ámbito de expertise su tema específico. El tema de construcción de vivienda emergente, de ayuda humanitaria, de desarrollo económico, de microcrédito, de apoyo social, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su ámbito de expertise específico.
estas organizaciones reciben voluntarios para potenciar su misión social específica. Mientras tanto, las organizaciones de voluntariado tienen como principal expertise y como principal misión el promover la cultura de voluntariado y la implementación del voluntariado. Entonces, estas organizaciones ya no son especialistas en salud, en educación, en vivienda emergente, en movilidad humana, en emergencias, etcétera, etcétera. Son especialistas en voluntariado. Y por eso es que se invita a que toda organización receptora de voluntarios pueda trabajar en conjunto y de manera complementaria con una organización de voluntariado que en cambio sea la especialista en el tema de voluntariado. Es real que algunas instituciones muy grandes pueden conjugar estas dos dimensiones. Por ejemplo, Cruz Roja. Cruz Roja es especialista en su área, ayuda humanitaria, desarrollo comunitario, pero al mismo tiempo también es especialista en voluntariado. Otro gran ejemplo a nivel internacional son Scouts. Scouts son especialistas en educación no formal, en el trabajo con niñas, niños y adolescentes, pero también son especialistas en voluntariado. Sin embargo, pocas instituciones pueden ser tan grandes y tan solventes para compaginar estas dos misiones y sobre todo estos dos conocimientos, porque la gestión del voluntariado es algo específico que tiene que ser muy bien hecho. Entonces, cuando decimos que el ciclo de gestión de voluntariado es el ámbito misional de las organizaciones de voluntariado, lo que significa es que quien debe dominar este ciclo de gestión de voluntariado son sobre todo las organizaciones de voluntariado. Sin embargo, en este ciclo de gestión de voluntariado intervienen varios actores, todos de diferentes maneras y en los diferentes pasos que ya vamos a ver más adelante. Intervienen los voluntarios, evidentemente, ellos son, diríamos, el centro o casi el centro del proceso. Los destinatarios, que probablemente ellos sí sean el centro puntual de todos nuestros procesos. Las organizaciones de voluntariado y las organizaciones receptoras de voluntarios, que ya hemos hecho esta distinción y ya se ve un poco más claro cómo sus roles diferentes pero complementarios permiten la implementación del ciclo de gestión de voluntariado. Ahora, vamos a ver algunos factores, porque el ciclo de gestión de voluntariado no es único, o más bien no debe ser único. Si bien ahora yo les voy a presentar una serie de pasos, es indispensable que esto se vaya adaptando al contexto de cada organización. Lo peor que les podría pasar es que ustedes cojan la receta que yo les mando y que copien textualmente a su realidad, porque no van a haber muchas cosas que no van a empatar. Por eso es fundamental que ustedes hagan este análisis de reflexión de cuáles son los puntos que sí son operativos y necesarios y cuáles no son indispensables. Vamos a analizar muy rápido algunos factores que hay que tomar en cuenta para esta diversificación, para esta adaptación del ciclo de gestión de voluntariado. Primero diríamos la tipología del voluntariado. Ya sabemos que hay organizaciones, programas y proyectos con diferentes tipologías de voluntariado, ya sea en el ámbito de acción, es decir, algunos trabajan en educación, otros en salud, otros en movilidad humana, otros a nivel cultural, etcétera, etcétera. En el tipo de voluntariado, entonces algunos trabajan con voluntariado de colegios, otros con voluntariado universitario, otros con voluntariado corporativo, otros con voluntariado senior, otros con voluntariado internacional. Cada uno tiene su expertise y sus requerimientos específicos. Luego está el estilo de voluntariado. Esto que conversábamos al inicio, hay un estilo más de caridad, otro de filantropía, otro de transformación, otro que es el voluntariado corporativo, otro que en cambio es el voluntariado de cooperación internacional, etcétera. Hay diferentes estilos de voluntariado y el ciclo de gestión también tiene que adaptarse a cada uno de estos. Y también el ciclo debe adaptarse a cuáles son los organizadores del programa y proyecto. No es lo mismo que el ciclo de gestión de voluntariado sea implementado, voy a dar un ejemplo extremo, pero por Naciones Unidas, por el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, que es una institución enorme a nivel mundial
con grandes capacidades, con grandes herramientas, con mucho personal, a que sea implementado por una fundación que recién está surgiendo y que tiene pocos voluntarios. Entonces, la naturaleza de las organizaciones también requerirá una adaptación. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es el alcance. No es lo mismo si yo voy a trabajar con 5 voluntarios que con 50, que con 5.000 voluntarios, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer un ejemplo muy, muy sencillo. La selección es uno de los pasos dentro del ciclo de gestión de voluntariado. Y me parece que el ideal de una selección es, por ejemplo, tener una entrevista con cada uno de los voluntarios. Si es que yo tengo un programa o un proyecto en el cual voy a tener 5, 10, 20 voluntarios, puedo darme el lujo de hacer la entrevista del triple de esos voluntarios. Yo que sé, voy a entrevistar a 60 para que de esos 60 me queden 20. Digamos que eso es cansado y fuerte, pero puedo darme ese lujo. Pero digamos que, que es una jornada donde necesito 500 voluntarios. Tendría que entrevistar a 1.500 personas. Entonces esto ya no es factible. Por eso el alcance, el número de voluntarios es también determinante para identificar cómo se implica este ciclo de gestión. Lo mismo con los recursos disponibles. En este proceso de la selección, por ejemplo, algo puntual que comparto con ustedes es que uno de los proyectos que yo tenía que seleccionar a varios, eran más de 1.000 voluntarios a nivel nacional en Ecuador. Tuvimos los recursos que nos permitieron contratar una plataforma donde los voluntarios entraban, hacían un test psicológico y la plataforma nos permitía identificar ciertos perfiles de riesgo, a los cuales sí hacíamos una entrevista. Entonces, dependiendo de los recursos económicos, administrativos y tecnológicos que tengamos, también se podrá hacer adaptaciones a este ciclo de gestión de voluntariado. El tiempo que tengamos, evidentemente, si es que tenemos que incorporar voluntarios de manera urgente, pues eso requerirá que acortemos el proceso y dejemos los temas fundamentales. Mientras que probablemente para un voluntario que se va a ir un año a otro país, entonces ahí sí podamos hacer un proceso de selección, de formación, de inducción que tome probablemente 6 meses o más. Entonces, el tiempo es otro factor. Y la experiencia y solvencia de las organizaciones de voluntariado. Regreso al ejemplo que ya les comentaba. No es lo mismo que el ciclo de gestión de voluntariado lo haga Cruz Roja, que tiene más de 100 años, que lo haga una ONG o una organización nueva que recién está surgiendo, ¿no es cierto? Entonces, estos son varios de los elementos que hay que tomar en cuenta para esto que les repito que es fundamental. Hay que hacer un ejercicio de adaptación, de personalización del ciclo de gestión de voluntariado en cada uno de nuestros programas y nuestros proyectos. Ahora sí, vamos a entrar un poco ya entendiendo qué es el ciclo de gestión de voluntariado y ya entendiendo que lo que les voy a mostrar es solamente un referencial que necesariamente tiene que ser adaptado, vamos a revisar cuáles son las etapas de este ciclo de gestión de voluntariado. Y en este gráfico podemos ver que tenemos un antes, un durante y un después. Este antes está dividido en 4 grandes temas: rol y perfil, captación, selección, ubicación y formación previa. El durante está dividido en 3, que es la inducción, la activación y el cierre. Y el después está dividido en 2, que es la evaluación y reconocimiento y la proyección a futuro. Diríamos que el voluntariado en su versión más básica, eh, sin querer decir que esto sea menos que otro, pero digamos que una figura de voluntariado, probablemente de caridad o de asistencialismo, en lo único que se centraría es en la etapa 2.2, es decir, en la activación. Básicamente es ya ir y hacer la acción, ¿no es cierto? Digamos que un grupo de jóvenes o de amigos deciden ir a regalar comida a personas en situación de calle un fin de semana. A lo mucho lo que hacen es se reúnen el día anterior, compran los víveres, digamos que cocinan los alimentos, entonces digamos que hay una pequeña preparación y con esto al día siguiente van y regalan la comida que han preparado.
¿no es cierto? Entonces, básicamente sería una pequeña preparación y ya la activación. No habría nada más. No habría formación, no habría selección, no habría planificación, no habría evaluación posterior. Sin embargo, estamos hablando de un estilo específico y de una actividad muy puntual en el tema de voluntariado. Pero en cambio, este estilo de voluntariado de transformación que requiere que haya una preparación, que haya perfiles y roles, necesita que haya una organicidad mucho más estructurada que asegure estos resultados que estamos buscando. Por eso es que tenemos estas subetapas, el antes de hacer la actividad, el durante, que ya estamos haciendo la actividad precisa de voluntariado, y el después, que este después es fundamental porque el voluntariado de transformación no solamente atiende las consecuencias de la pobreza, sino trata de cambiar las causas que producen esta pobreza. Y por eso el después es un tema muy importante. Ya lo vamos a ver. Entonces, esto nos deja con 3 momentos, 9 etapas y 25 pasos que ya lo vamos a ver más adelante. No me canso en repetirles que estos que hemos visto es solo el modelo general. Es fundamental que ustedes puedan hacer el ejercicio de adaptación correspondiente en función del contexto que ustedes están viviendo. Estoy aquí con una dificultad, estoy queriendo mandarles por el chat un archivo y no logro. Veo que no tengo las autorizaciones correspondientes, entonces me voy a permitir enviarte a ti por el WhatsApp para que tú me ayudes compartiendo esto con el resto de participantes. Ok, te lo acabo de enviar Está porque bien. quisiera que Ok, esto lo ok, tengan todos. ok. Muy bien. Antes de pasar ya a la etapa del antes, ¿tienen hasta aquí alguna duda, algún comentario? Tal vez unas 2 o 3 personas máximo que quieran intervenir. ¿Ninguna duda? Una pequeña pregunta. La gráfica anterior hace referencia al ciclo de gestión del voluntariado, ¿verdad? Efectivamente, esta gráfica, que es lo que les estoy enviando ahorita, se complementa con una tabla donde ya está detallado cada uno de los 25 pasos y la descripción de esos 25 pasos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en este momento. Pero es el resumen, estos 9, el antes, el durante y el después. Con estas 9 subsecciones es como el resumen de todo el ciclo de gestión, de todo el proceso. Ok, entonces Gracias. mientras, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a avanzar al siguiente punto. Me voy a demorar unos pocos minutos El en... enlace del documento ya está en, en la mensajería, en el chat. Estupendo, muchas gracias. Por favor, descárguense ese documento. Necesito que lo tengan a mano porque el trabajo en grupo van a requerir de ese documento para poder revisar la información. Ok, Verifique, por favor, si que todos tienen ingreso a ese enlace. Gracias. muy bien. Ahora vamos a brevemente repasar cuáles son las 4 subetapas correspondiente al antes, es decir, todas las actividades que nosotros tendríamos que hacer antes que el voluntario inicie su tarea, inicie su servicio, inicie su labor, ¿no es cierto? Y hemos identificado estas 4: definir el rol y el perfil, hacer la captación de los candidatos a voluntarios, hacer el ejercicio de selección y ubicación y realizar una formación previa. Estos 4 pasos tendrían que darse antes de que el voluntario
comience su labor o su tarea específica como voluntariado. Entonces, muy rápidamente vamos a ver qué significa cada uno de estos. En el documento al cual ustedes ya tienen acceso, pueden identificar estas 4 con cada una de las subetapas y de las tareas que significa cada uno. Entonces, pueden ir repasando también en el documento que se les ha enviado. Primero, definir el rol y el perfil del voluntario. Nuevamente regresamos a esta idea del voluntariado de transformación. Acuérdense que en un voluntariado de caridad, en un voluntariado de asistencialismo, diríamos, tal vez de manera exagerada, que cualquiera puede hacer cualquier tarea, porque lo único que se requiere es buena voluntad y generosidad. Pero en un voluntariado de transformación, si de verdad queremos ser con el impacto que la labor del voluntario tiene en los destinatarios, no cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y la buena voluntad no basta. Es necesaria, pero no es suficiente. Por eso es que esto debe complementarse con ciertas habilidades y competencias. Por un lado, que el voluntario ya trae, pero por otro, que hay que desarrollarlas. Por eso es que comenzamos por el tema de definir cuál es el rol y el perfil del voluntario. Entonces, partimos de esta idea de que no cualquiera puede hacer cualquier cosa. Como primer punto, vamos a ver, analizar la factibilidad de la inserción de voluntarios. Y esto creo que es muy importante. Normalmente no lo hacemos, pero en terreno nos ocurre mucho que cuando nosotros vamos a contactarnos con varias organizaciones y les decimos necesitan voluntarios, lo que ocurre es que muchos nos piden voluntarios con la idea de cubrir un puesto profesional que no pueden pagar porque no tienen recursos. Y esto es un error, porque el voluntario no debería estar haciendo la tarea de un profesional rentado, sino que debería estar complementando, potenciando y dando mayor alcance y profundidad a las tareas de un técnico social. Es decir, nosotros siempre utilizamos esta figura de que el voluntario tendría que ser algo así como el copiloto en una carrera, en un auto de carreras. El piloto es el técnico social, es el rentado, es el que tiene el perfil, la responsabilidad y además la sostenibilidad, porque tiene un contrato y tiene una remuneración que le permite dar sostenibilidad y el rigor necesario al proyecto social. Y el voluntario, que es el copiloto, le permite hacer su trabajo de mejor manera, que el resultado sea más impactante, que el resultado sea más extenso, más profundo. Entonces nosotros decimos que nunca debería haber un piloto sin copiloto, es decir, no debería haber programas y proyectos sociales que no tengan voluntarios, pero al mismo tiempo también decimos que no debería haber un copiloto delante del volante de un auto. Es decir, el voluntario es voluntario, es copiloto, no es piloto. No diseña ni lidera proyectos, porque por su característica de voluntario, la volatilidad, el perfil limitado de tiempo, etcétera, etcétera, va a significar que el proceso probablemente no tenga el rigor, la calidad o la sostenibilidad necesaria en un proceso social. Por eso es que el voluntario tiene que tener, y es excelente en su rol de copiloto, pero es un pobre piloto, porque no es ese su rol. Entonces, por eso es esta parte de la factibilidad. Primero, cada organización, cada proyecto, cada programa tiene que evaluar con honestidad y seriedad si efectivamente necesita un voluntario o es que está buscando voluntarios solamente porque no tiene el dinero para contratar a un rentado. El segundo es evaluar el ecosistema de voluntariado. Dentro de mi programa y mi proyecto de voluntariado, ¿qué actores, qué circunstancias tengo a mi alrededor que de alguna manera pueden influir en esta dinámica del voluntariado? ¿No es cierto? Entonces, aquí es sobre todo aprovechar ciertas dinámicas que puedan facilitar la participación de voluntarios, ¿no es cierto? Y tenerlas en cuenta en el mapeo de actores, entrevistas iniciales, firma de convenios con socios estratégicos que nos permitan facilitar. Yo, por ejemplo, si soy una organización
que necesito voluntarios y me doy cuenta que en cambio hay una organización de jóvenes que quieren activar como voluntarios y que eso les sirve como parte de su formación, esto debería ser tomado en cuenta como un socio estratégico para potenciar la tarea. Con eso vamos ya claramente a definir cuál es el rol del voluntario. Es decir, qué tareas concretas va a realizar el voluntariado para el cumplimiento de una meta específica. Esto es fundamental porque el voluntario no puede entrar solo a hacer cosas. Tiene que tener una meta, un resultado, un producto que tiene que alcanzar y todas sus actividades tienen que ir en consecuencia de lograr esta meta y de lograr este objetivo. De lo contrario, termina siendo una actividad desordenada, poco eficiente y poco transformadora. Entonces, tenemos que definir cuál es el rol, pero para ejecutar este rol se necesita un perfil. Nuevamente, no cualquiera puede hacer cualquier cosa. Entonces, digamos que tenemos un ejercicio, tenemos un rol de voluntariado donde se necesita que el voluntario, no sé, voy a decir cualquier cosa, que haga una actividad de carga pesada, de carga física en condiciones de poca seguridad. Yo que sé, que en un barrio urbano marginal ayude en construcción de vivienda emergente. Entonces, probablemente el perfil de voluntarios que yo tenga que buscar será un perfil que logre en condiciones de tiempo, de formación, de experiencia, incluso, por ejemplo, en algunos casos podría ser de género. Hay ciertos voluntarios donde se aprovecha mucho mejor estas características de la feminidad y en otros que se aprovecha más las características de la masculinidad. No significa que ambos no puedan estar en todas partes, pero hay ciertos que sí tienen potencialidades adicionales para ciertas tareas. Entonces, la formación, la experiencia, la edad, también yo, por ejemplo, para un proyecto de acompañamiento a madres solteras, buscábamos voluntarios que ya sean madres o padres y que de alguna manera tengan esa experiencia vital que les permita de mejor manera hacer este acompañamiento. Entonces, definir el perfil en todas sus características, no solamente en lo académico y en lo profesional, sino en todo lo que podría significar una mejor ejecución de esta tarea, es fundamental. Ya con este rol y este perfil, podemos pasar al siguiente bloque, que es la captación de los voluntarios. Para captar a los voluntarios hay que hacer un plan. Y captar a los voluntarios en este contexto que vivimos nosotros ahorita de un sistema mercantilista, yo diría neoliberalista, que potencia el egoísmo y el consumo sobre cualquier cosa, es de las tareas más difíciles. Cada vez es más complejo conseguir voluntarios, sobre todo para proyectos sociales. Hace 20, 30 años, la mayoría de jóvenes tendía, bueno, no sé si la mayoría, pero la mayoría de los que querían ser voluntarios tendían a programas y proyectos sociales, educativos. Ahora eso es más difícil. Ahora la mayoría, en cambio, tiende a proyectos medioambientales o de protección animal o de esas áreas. Entonces, es importante hacer campañas que no sean desde la visión clásica de generar pena como resorte psicológico para lograr la participación, sino más bien de concienciar la responsabilidad que todos tenemos. Hacer esta campaña requiere un plan de captación de voluntarios. Y aquí entra el tema del marketing social. El marketing social es una de las habilidades que tenemos que ir desarrollando las organizaciones de voluntariado para ser capaces de, con las herramientas de marketing de ahora, redes sociales, inteligencia artificial, programación neurolingüística, etcétera, etcétera, tratar de conseguir, de motivar, de alentar la participación de voluntarios en los diferentes programas y proyectos. Entonces, hay que hacer un plan. No se puede simple y llanamente pegar 2 o 3 afiches y pretender que con eso los voluntarios van a llegar. Cada vez hacemos más esfuerzos y son menos los voluntarios que llegan, porque cada vez hay en cambio, diríamos, nuestra competencia, que son otras actividades que les tienen enajenados y que son mucho más, entre comillas, atractivas para los voluntarios.
Nuestra competencia son los videojuegos, nuestra competencia son las redes sociales, nuestra competencia son esta burbuja cerrada del centro comercial, la discoteca y la casa, que es la que muchos de los jóvenes viven ahora y que les tienen ensimismados. Tenemos que ser capaces de presentar algo más atractivo que lo que ellos presentan. Entonces hay que armar esta campaña de marketing, que significa utilizar el lenguaje de ellos, estar en los espacios que ellos están. Esto significa redes sociales, boletines virtuales, difusión a través de redes y grupos, personal de difusión en terreno, pero probablemente lo que, a pesar de la modernidad y del uso de la tecnología, de las cosas que más termina siendo impactantes en el voluntariado es el boca a boca. Yo no me olvido de una persona que nos contaba que ella se convenció en ir al voluntariado porque una amiga, luego de haber vivido esta experiencia de voluntariado, regresó a la universidad y le contaba que se fue a una comunidad indígena y que estuvo ahí 3 meses haciendo procesos de alfabetización y que dormía en una casa comunal, en el piso, y que pasaban frío y que a veces pasaban hambre y que era duro y que había que madrugar y que había que caminar mucho para llegar a los lugares. Y todas esas cosas duras las decía con un brillo en los ojos, con una alegría, con una, con una certeza de que ella misma va a regresar, que la persona que escuchaba esto decía, bueno, este sinsentido tiene que tener algo mágico detrás. Y eso de alguna manera capta, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre les invito a que utilicemos todas las tecnologías que están en nuestra capacidad, pero que no dejemos de lado esta magia que tiene el voluntariado, esta capacidad transformadora, que no es solamente la capacidad de disfraz que tiene el marketing normal, que vende cosas. Nosotros no convencemos, sino que alentamos a la gente a que vea algo que es no solo real, sino contundente y transformador. Y esta debería ser la base un poco de nuestro marketing digital. Luego está también ciertas etapas pequeñas, como por ejemplo el primer contacto. El qué decirle a un candidato o a una persona interesada en los primeros 3 minutos puede ser determinante para que sea o no voluntaria. Tener un speech, tener un material súper eficaz para ese primer contacto es algo que nos ayuda muchísimo para lograr concretar su participación como voluntario. Entonces, ya tenemos definido el rol y el perfil. Tenemos una campaña que nos permite captar interesados. ¿Qué viene después? La selección y la ubicación. En estilos de voluntariado como nuevamente la filantropía o la caridad o el asistencialismo, no hay esta selección y la ubicación porque nuevamente les repito, todos pueden hacer cualquier cosa. Aquí sí hay selección y sí hay ubicación. ¿En qué se diferencia cada uno? La selección nos ayuda a identificar un porcentaje muy chiquito de personas que definitivamente no deberían ser parte del proyecto de voluntariado. Personas que por su circunstancia de salud mental o de criterio de valores podrían hacer daño a los destinatarios. Y es responsabilidad de los organizadores de programas, proyectos de instituciones de voluntariado detectar a esas personas e impedir que puedan ingresar a los proyectos de voluntariado. Acuérdense que, por ejemplo, personas que tienen problemas mentales y que están, por decir algo, con tendencia de abuso infantil, lo que más buscan es espacios donde puedan estar en contacto con niñas y niños. Por eso es fundamental y es nuestra responsabilidad hacer los ejercicios para detectar a estas personas y evitar que ingresen. Afortunadamente este porcentaje es menor. Diríamos que es un 2, 3, digamos que en el peor de los casos un 5%. En el otro 95%, lo que compete, lo que cabe, ya no es la selección, sino la ubicación, que significa encontrar el mejor lugar donde esa persona con ese perfil y esas características coyunturales de tiempo, de ubicación geográfica, etcétera, etcétera, pueda hacer el mejor servicio posible.
¿Cómo se da este proceso de selección y ubicación? Partimos de un proceso de inscripción. Es decir, tenemos que ser capaces de recolectar la información que luego vamos a evaluar. Entonces, ahora hay una serie de medios tecnológicos que facilitan esto, porque antes era la ficha a mano, ahora podemos generar formularios virtuales en los cuales fácilmente ellos pueden acceder y llenar la información correspondiente, ¿no es cierto? Un proceso de inscripción. Luego viene este proceso de selección, que como yo les había dicho, es identificar las personas que no pueden pasar al proyecto. Aquí se puede hacer una serie de herramientas, carpeta personal con documentos, test psicológicos, entrevistas iniciales, etc. Y luego viene la ubicación, ¿no es cierto? Que esto nos permite contrastar el ideal con el real e ir buscando las diferentes acciones que nos permiten ubicar al voluntario en el mejor espacio donde pueda realizar su actividad. Cuando ya hayamos identificado el mejor espacio, ahí hay que poner cuáles son las condiciones de participación, cuál es el tiempo, las metas y las características que van a viabilizar su participación en el proyecto. Y esto normalmente se hace en una carta de compromiso, donde el voluntario se compromete a participar en tales actividades, con tales metas durante tal tiempo y en tales y cuales circunstancias específicas. Esta carta de compromiso en algunos casos se la deja para firmarla luego de la formación previa, porque en algunos casos la formación previa también se la toma en cuenta como parte del proceso de selección. Es decir, no solamente la formación previa permite complementar las habilidades y destrezas que el voluntario necesita para realizar su tarea, sino además permite identificar los voluntarios que tienen el compromiso y que tienen la solidez como para cumplir y hacer de manera completa este proceso de formación, ¿no es cierto? Este proceso de formación tiene varias dimensiones. La dimensión técnica, para que la labor que va a realizar la haga bien. La dimensión humana, digamos, para que tenga una óptica, una visión acorde a lo que se busca en la experiencia. Y una visión institucional para que sea coherente también con los valores y estilo de la organización. Entonces, la formación previa puede darse de diferentes maneras, ¿no? Son voluntarios que están ya comprometidos en el proceso y se puede utilizar entrenamiento con supervisión en terreno, charlas presenciales, módulos virtuales, asincrónicos y sincrónicos, textos de formación específica o una combinación de las anteriores, que es lo más recomendable, ¿no es cierto? Esto permitirá incluso el evidenciar el desempeño que pueda tener y la actitud que pueda tener el voluntario frente a varias de estas temáticas. Todo esto que hemos visto, estos 4 pasos, compañeros, es el antes. Todo lo que ocurre antes de que el voluntario se inserte en el proyecto y comience su tarea. Esto lo tienen en la tablita que les acabamos de enviar. Y ahora sí viene lo importante, porque todo esto es teoría, pero tenemos que hacer que se vuelva práctica. Entonces, ahora vamos a darnos unos minutos para dividirnos en grupos. Quiero que cada uno seleccione un grupo con el que se sienta más identificado. Hemos puesto con C ciertas áreas de proyectos en los cuales ustedes pueden participar. Y cada persona que se junte al grupo va a compartir con las personas de su grupo sobre esta sección del antes y va a tratar de responder estas 3 grandes preguntas que son las que nosotros tratamos de responder en todo el curso. ¿Cuáles son las etapas de esta parte del antes que yo no las tengo implementadas y que creo que sería importante hacerla? ¿Cuáles son estas etapas del antes que considero que sí las tengo, pero que tengo que reforzar? ¿Y qué herramientas aplicaría para fortalecer estas etapas que veo necesario que tengo que fortalecer en mi ciclo de gestión de voluntariado? ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a mandar estas 3 preguntas por el chat
y van a ser su guía para el trabajo que van a tener en estos próximos minutos. Déjenme ver si tengo acceso a enviar esto por el chat o si no también le envío a C para que me ayude enviando. Sí, sí he podido. Ok, entonces, estas son las tres preguntas que cada uno de los grupos, ya con su realidad concreta, va a compartir para poder tener como información. Nos vamos a dar 10 minutos para esta primera parte, Sí, ¿de acuerdo? Entonces ahorita le voy a rogar a C que nos ayude activando salas. sí, solo para reiterar la indicación que hace Julio, hay 6 grupos: un grupo social, un grupo educativo, otro grupo sociosanitario, otro grupo ambiental, otro de protección civil o emergencias, otro cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre. Esos son los grupos. Lo he colocado en el chat para que ustedes puedan leerlo y ustedes, en cuanto yo le dé pase para que ustedes puedan acceder a cualquiera de los 6 grupos, accedan con conocimiento de causa hacia dónde están yendo. ¿Sí? Entonces, no es necesario que escriban en el chat a dónde van a ir, sino que lo seleccionen en cuanto les dé el acceso. En este momento, los 70 participantes tienen acceso para definir a qué grupo van a ir. Por favor, accedan al grupo que ustedes consideren conveniente. ¿Cuánto tiempo tienen, Julio? Vamos a darnos 10 minutos. Son 10 las 8, minutos. 8:10. Estamos de vuelta en plenaria. Perfecto. 10 minutos entonces. 10, 12 minutos. Perdón, pero ¿cómo sabemos, por ejemplo, para el educativo? O sea, ¿Cómo qué? ¿cómo ¿Saber hacemos qué? para saber cuál es el grupo? Porque yo no veo acá, no me apareció para acceder a ningún grupo. ¿No te ha dado para acceder a ningún grupo? Ya, No, En la, de la parte, en la ventana emergente que ha salido salas para los grupos pequeños en curso, eso sí les ha salido, ¿verdad? Esa esa sí ventana. salió, pero pensé Ya, que esa es general. no, Sí. claro, en esa ventana, si usted despliega para la parte de abajo, ahí están los grupos. De repente no ha desplegado la parte de abajo, La porque podría yo estoy volver a mirando en este activar momento. porque no, Claro, no, donde dice ya se, salas, sin no, asignar de la parte de abajo. Entonces, de repente se puede enviar de nuevo, se podrá enviar de nuevo esa invitación. Tengo un botón rojo que dice cierra todas las salas. Ese no puedo tocarlo. Tengo otro No, creo botón que que no. dice broadcast, que no sé qué significa. Y tengo otro Bien, que dice opciones. Y el de opciones me lleva a porque, que todos los participantes se vayan de la sala. correcto, porque en social sanitario veo tres, en ambiental veo dos, de producción de civil o emergencias veo cuatro, en cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre veo tres, y aún veo, todavía hay treinta y ya dos vi sin la asignar. opción. En ¿A los dónde tres te has...? punticos dice unirse a la sala para grupos pequeños. Ese Ya, de es. repente ahí puede ser. A los tres puntitos, ahí dice más, ahí dice unirse a salas de los grupos pequeños y ahí aparecen ya las salas y las opciones. Escoge uno. Ya, claro, Ya. coge uno. Los demás, por favor, si pueden asignarse a una sala, porque todavía hay 25 personas que no se han asignado a la sala para poder avanzar. Mm, Alejandro no está. Carol, Cintia, Diana, Dunia, Joselo, Luz María, Maricielo. Maricielo no va a entrar seguro. No sé. Miluska, Mónica, Nicole, Segundo, Eila.
Víctor. Y bueno, yo Sandira no creo que ingrese esta por partida doble. Entonces son 2, 3, 4, 5, 6. Hay 10 personas, 11 personas que no están ingresando. No escucha nada, dice. Voy a salir o volver a entrar. Bueno, hay gente que ha salido y ha vuelto a entrar. La admitimos igual. Bueno, voy a ir asignando entonces, ya que no quieren ir, las asignaré yo. Si no van a la buena, irán a la que toca. Ay, casi te mando, José Luis, a una sala. Julio César también lo mando a una sala ahorita. Maricielo no, ¿no? No, o Ya sea, está. yo me quedo en la sala principal. Sí, sí, yo sé, no te preocupes. Entonces ya nos quedamos aquí, José Luis, Julio César, Maricielo y Yosanira y Johnny Pacheco. Volvemos en 7 minutos. Ocho y 10 aproximadamente regresamos. Así es, maestro.
Hola Teresa. Hola Iván. Buenas noches. Buenas Teresa, noches. Disculpe, en, se me cortó en qué la grupo internet. está? Eso, ¿en qué grupo Se me estabas? cortó, no, se me cortó la internet y ¿cómo se llama? Recién estoy volviendo a ingresar. Disculpen. ¿En qué grupo estabas? ¿No estabas en ningún grupo? No, se me fue la internet, como le digo. Vale, te mando ambiental entonces. ¿Ok? Hola Leticia, ¿en qué grupo estabas? José Luis, ¿nos ayudas, por favor, para ya ir cerrando las salas? La estoy cerrando en este Sí, momento. listo, listo. Correcto, correcto. En 50 segundos vuelven todos. Todas. Todes. Tú también eres un hijo de Ignacio, Julio César, por lo que veo. Perdón, ¿cómo me decías? Que también eres un hijo de Ignacio, por lo que veo. De Ignacio de Loyola. Sí, claro, mi fuente principal es la espiritualidad ignaciana para todo el tema de Ya, voluntariado. somos dos, por lo menos en esta sala, reconocidos, confesos. Una buena fuente, sobre todo porque tiene esa fuente de la voluntariado formativo.
Bien, ya somos 67, Julio César. Muy bien, compañeras, compañeros, yo sé que no les debe haber alcanzado el tiempo, hay mucho que compartir, mucho que analizar. No pretendíamos que se termine el trabajo, pero por lo menos sí que se inicie, porque yo creo que de las cosas más importantes que ustedes están generando en este proceso es esa comunidad, ese grupo que oía de WhatsApp o cualquier otro canal que les permite estar en comunicación, compartir, reflexionar, contrastar. Yo creo que este es de los principales tesoros de este proceso de formación. Sin duda adquirirán conocimientos, destrezas y demás, pero el ser capaces de encontrarse con otras personas que sueñen lo mismo, pero de una manera diferente, en realidades diferentes, creo que es un tesoro enorme. Y eso a nivel de Perú, pero también a nivel de Latinoamérica, porque tenemos muchos gestores de voluntariado a nivel latinoamericano también. Entonces, lo que yo quería es simple y llanamente iniciar este proceso. Vamos a entrar directamente al siguiente bloque, a la sección del durante. Ok, ya hemos hecho todos los preparativos necesarios para que ingrese el voluntario en el programa o el proyecto. Y efectivamente comienza ya el trabajo, manos a la obra, ¿no es cierto? Entonces aquí identificamos tres principales momentos: la inducción, la activación en sí, que es ya la labor, el servicio. A mí no me gusta llamarle trabajo voluntario, es por un tema personal que yo creo que en Latinoamérica uno de los principales problemas es que se confunde demasiado o se le pone demasiado cerca al trabajo y al voluntariado cuando son cosas diferentes. Entonces, por eso no me gusta hablar de trabajo voluntario con esa nomenclatura, sino de servicio voluntario o de activación voluntaria. Sin embargo, si alguno de ustedes quiere hacerlo, pues no hay ningún problema. Entonces, el punto 6 sería ya efectivamente el trabajo voluntario y luego la etapa de cierre. Estos son los tres grandes momentos en el durante la acción. Entonces, vamos a muy rápidamente ver qué significa cada uno. La inducción es probablemente uno de los momentos también críticos del proceso y que determinan el que una experiencia sea exitosa o no, pero también uno de los momentos y de las etapas en que menos trabajo y menos dedicación le ponemos. Esto ocurre normalmente por una diferencia de ópticas. Las personas que estamos en los programas y en los proyectos vemos como ese espacio, a esas personas y esas actividades como algo conocido y absolutamente natural. Mientras que para un voluntario o un voluntaria que por primera vez pone un pie en ese lugar, que por primera vez conoce a esas personas, que por primera vez está realizando esas actividades, puede ser algo verdaderamente choqueante. Y este choque puede ser una experiencia que se potencie para algo muy positivo y para un compromiso activo, o puede ser también un choque que genere cierta resistencia. Por eso les digo que el primer día, la inducción, el primer acercamiento, es un momento profundamente delicado e importante para poder tener resultados efectivos en el proyecto. Entonces tenemos la inducción, que incluye la inserción desde lo básico y lo logístico, a dónde tengo que ir, en qué hora tengo que estar, con quién me tengo que encontrar, incluso a veces temas más operativos como qué transporte puedo utilizar para llegar ahí. Entonces, no es lo mismo que hagamos que el voluntario se bata por sí solo de todos estos temas, a que haya un proceso que le dé la acogida y la bienvenida incluso en estos temas logísticos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el acompañamiento presencial de parte de un acompañante, a veces le llaman un hermano mayor, del coordinador del proyecto, que le recibe al voluntario y le presenta y le explica y le hace conocer todas las dinámicas del lugar donde va a realizar su actividad, de los destinatarios con los cuales va a trabajar. Es un tema fundamental.
¿no es cierto? La inserción. Es como un primer momento logístico muy operativo. La inducción también nos permite complementar este tema. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que reportarme? ¿Cómo son los pasos? Cada proyecto y cada programa tiene un modo de proceder específico, tiene una forma no solamente de hacer, sino de ser también, una dinámica específica. Y es importante que el voluntario pueda sentirse acogido en esta dinámica, ¿no es cierto? Y aquí hay muchas estrategias. El principal es el acompañamiento, ¿no? Esto que ahora modernamente se tiende a llamar como el coach, pero o el coaching, pero que no es más que el acompañamiento, que en el voluntariado lo hemos vivido como una herramienta desde hace mucho tiempo. Es el compañero de camino, es el que ya tiene un poquito de experiencia y te puede ir guiando en estos primeros pasos, ¿no? Y es con el que se dan dos dinámicas. Una dinámica logística de quién, dónde, qué, cuándo, pero también una dinámica interior de compartir lo que te está generando, las primeras impresiones. Que esto también, el poder compartir con alguien, es un tema importante que va a marcar una dinámica para el voluntario en sus actividades. Avanzamos en la inducción y tenemos ya la activación específica. Y es como aquí dice el momento central de la experiencia, pero es fundamental que tengamos varios elementos que aseguren que esta activación, que este servicio, que esta labor va a ser efectiva, ¿no es cierto? Primero se requiere un plan. El voluntario no puede llegar a hacer cosas desorganizadas. Se tiene que tener mucha claridad de qué actividades tienen que hacer, qué objetivos, qué metas son las que persiguen esas actividades, en qué horarios, con qué recursos, en coordinación con qué personas. Entonces tiene que haber un pequeño plan operativo, un cronograma que al voluntario le dé claridad operativa de las tareas que tiene que realizar. Acuérdense que en el voluntariado de transformación pretendemos que la activación del voluntario sea lo más efectiva y eficiente posible para mejorar la calidad de vida de los destinatarios. Esto requiere mucha disciplina, requiere mucha técnica, requiere mucho rigor. No ir a hacer cualquier cosita de la mejor manera que puedo, sino tratar de planificar las cosas para que sean lo más efectivas posible. Acuérdense que todo esto es para las personas más necesitadas. Por eso es que nosotros tenemos una mayor responsabilidad por lograr que ese trabajo sea lo más eficaz posible. En paralelo a esta activación, normalmente se da una formación continua. Y esto se da por dos grandes dimensiones. Primero, porque el voluntario a veces requiere herramientas complementarias, adicionales, que le permitan realizar su tarea de mejor manera. Pero además, porque en el proceso de vivencia se va dando también una maduración y una apertura a comprender mejor ciertas realidades, ciertas dinámicas, tanto de los destinatarios como de uno mismo, que inicialmente uno no podría verlo y por eso no se da en la formación previa, sino que se da en este momento. Aquí nosotros en el voluntariado vivimos una dinámica que ahora se lo cataloga como innovadora en el mundo académico o en el mundo de las universidades, pero que, como les digo, es innata al voluntariado y es el aprendizaje significativo, el aprendizaje a través del servicio. Estas metodologías que en las universidades se lo denominan como innovadoras, nosotros en el voluntariado los venimos viviendo hace más de 100 años o más. Es decir, toda esta experiencia de servir es tan profunda y tan impactante que permite no solamente aprender, sino que deje una huella. Por eso, utilizar ciertos métodos paralelos a la actividad, como pueden ser módulos virtuales, como puede ser la lectura de un manual, como pueden ser ciertos talleres o charlas complementarias. Esto hace que se enriquezca y se potencie la actividad que realizan los voluntarios. Entonces, esta formación continua durante la activación. Igual, de manera paralela, se da el soporte técnico.
El soporte técnico se centra en ir dando el acompañamiento al voluntario para que se cumplan los objetivos previstos. Este está centrado sobre todo en el destinatario, en que la labor hacia el destinatario sea eficiente, eficaz, y ahí ver todas las eventualidades que se va dando. No hay tal recurso, se ha cambiado tal cronograma, no hay tal persona y se requieren adaptaciones. Y estas adaptaciones se necesita alguien que le ayude al voluntario a ver el contexto y generar los ajustes finos necesarios. Paralelo al soporte está el acompañamiento humano. Este ya en cambio no está centrado en el resultado, en la meta, no está centrado en el impacto en el destinatario, sino está centrado en el impacto en el mismo voluntario. ¿Cómo lograr que la experiencia le transforme de mejor manera? Entonces aquí hay una serie de herramientas como pueden ser entrevistas periódicas de acompañamiento, espacios de compartir entre los mismos voluntarios o con la misma comunidad, bitácoras o diarios que el voluntario puede ir llenando con unas preguntas guías, textos complementarios de reflexión, campañas audiovisuales de aliento, etcétera, etcétera. Todas estas son herramientas que pueden potenciar mucho este acompañamiento humano, este aliento que se le da al voluntario durante su acción y su servicio. Y con esto se termina el proceso de compromiso que tenía el voluntario y llegamos hasta el cierre, ¿no? Entonces, ya sea que el voluntariado fue un fin de semana de construcción de vivienda emergente o que fue 3 meses de campamento vacacional en verano o que fueron 6 meses de alfabetización digital en tal comunidad o que haya sido la actividad que sea, el tiempo que sea, siempre llega un momento que hay un cierre. Para programas y proyectos que tienen una actividad continua, nosotros siempre recomendamos que el voluntario tenga un inicio y un cierre. Puede ser que la actividad siga y que el voluntario renueve su compromiso y participe en un nuevo ciclo, pero siempre es importante que haya un ciclo de inicio y de fin. Esto, por ejemplo, podría ser anual. Entonces, el voluntario se compromete, este 2024, de enero a diciembre, voy a hacer tal actividad. No importa que en diciembre se cierre, se evalúe y en enero del 2025 otra vez inicie un nuevo ciclo con la misma actividad. Pero es importante que haya este ejercicio de inicio y de cierre, porque siempre estas evaluaciones permiten hacer mejoras y también permite momentos de discernimiento, que en alguna circunstancia podría significar el retiro, la reubicación o el compromiso en nueva actividad. Entonces, en el cierre hay una serie de herramientas que podemos utilizar, entrevistas, presentación de informes, a veces indicadores de cumplimiento que nosotros utilizamos para generar este hito, este momento de, ok, hasta aquí hemos llegado, estos son los resultados que tenemos hacia los destinatarios y los resultados que tenemos hacia el mismo voluntario. Todo esto lo hemos visto en el durante, que como vemos tiene la etapa de inducción, activación y cierre. ¿Ok? Esto mismo lo vamos a volver a compartir en los mismos grupos. Entonces, en este momento se van a volver a abrir estas 6 salas. Les recomendamos que se vuelvan a unir al mismo grupo. Sin embargo, si alguno especialmente quiere cambiar de grupo, podría hacerlo, pero les recomendaríamos que se vuelvan a unir a las mismas salas y nuevamente vamos a tener 10 minutitos para contrastar y compartir si es cómo estamos en nuestros programas y proyectos aplicando el durante estos 3 momentos que hemos visto. Si lo estamos haciendo de tal manera, de cual otra y qué cambios vean importantes hacer en sus procesos. Por favor, Sei y José Luis, me ayudan con las salas. Se está silenciado. Sí, ya están activadas las salas. ¿Pueden volver, por favor? Adelante, adelante, sí, efectivamente están activados. A ver. Ya está. Se fueron todos. Queda solamente aquí Tania Quintero, que no sé dónde te pongo, Tania. Ya se fue. Ya.
Ahora sí. 10 minutos, ¿cierto? 27:37. Perfecto, sí, por favor. Dale, Julio. Ok. Gracias.
En 50 segundos están regresando. Mm. Listo, José César. Ya están todos. Adelante. Gracias. Igual que el sentido de justicia es probablemente uno de los sentidos más desarrollados en el voluntariado, otro de ellos es el sentido de comunidad. Y espero que ustedes se queden con esas ganitas de seguir compartiendo, de seguir conociendo, de seguir profundizando y sintonizando con el resto de colegas y de compañeros de camino, ¿no? Esta idea de generar una comunidad que construye compañeros son los que comparten el camino, los que comparten la tarea. Entonces, es otro de los tesoros que tenemos en el voluntariado. Entonces, qué bueno que se queden con ganitas y seguro habrá más espacios para que sigan compartiendo y profundizando. En estos últimos minutos vamos a avanzar con el tercer gran momento del ciclo de gestión de voluntariado que corresponde al después. En la mayoría de programas y proyectos de voluntariado, como les decía, se centran en el durante, ¿no? Es la acción específica. Algunos hacen un poco de trabajo en el antes, pero en realidad que muy pocos hacen una serie de acciones en el después. Y el voluntariado de transformación le apuesta a trabajar en el después. En este sentido que yo les decía que el voluntariado no es solamente la actividad que uno realiza, sino una visión, una óptica, una misión incluso que uno puede seguir desempeñando luego de haber terminado su acción como voluntariado. Es decir, cuando la misma experiencia de servicio ingresa en toda la visión de la persona, puede cambiar los criterios en relación a sus hábitos normales y domésticos. ¿Qué compro? ¿Qué no compro? ¿Con quién me relaciono? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué hábitos de incluso consumo energético tengo, etcétera, etcétera? Todo eso debería verse trastocado, debería verse transformado, debería verse mejorado luego de una experiencia de voluntariado. Entonces, esta experiencia de voluntariado ya no es solamente que el sábado y el domingo yo fui a construir casas o que estos últimos 3 meses he ayudado en un proceso de refuerzo escolar o que he ayudado a la restauración de las instalaciones de la escuelita tal. Esta experiencia ya no se vuelve en un paréntesis cerrado en mi vida, sino que se integra al proyecto de vida normal y extendido que tiene la persona. Esta óptica de voluntariado, esta óptica de la realidad concreta, del sentido de justicia, permanece el rato que yo tengo que tomar decisiones en mi trabajo, que tengo que tomar decisiones en mis estudios, que tengo que tomar decisiones éticas en relación a las relaciones que tengo con otras personas, etcétera, etcétera. Ahí tiene sentido, ahí es verdaderamente transformador, ahí es que existe la esperanza de que esta persona que ha sido transformada por esa experiencia pueda cambiar las causas que promueven la injusticia, las causas que generan esta inequidad y por lo tanto las consecuencias de la pobreza que estuvo atendiendo en su labor de voluntario. Pero para que esto se dé y se dé de la manera más efectiva, hay que realizar una serie de acciones en el después.
porque si solamente dejamos la vivencia, hay una alta probabilidad de que esto se vuelva, como les decía, un paréntesis en mi vida, sí, qué bonito fue, pero yo regreso a mi vida cotidiana y nada ha cambiado. Y es un poco lo que en algunos casos, por ejemplo, en ciertas iglesias, en la misma iglesia católica sucede, ¿no? Esta separación entre fe y vida. Uno somos el domingo en la misa y en los sacramentos, y otro somos en la empresa y en el trabajo de lunes a viernes. Y eso no puede ser. La integración de estas dos dimensiones tiene que ser algo que le dé coherencia al proyecto de vida, al relato vital que tenemos cada uno de nosotros. Por eso es que hay que promover, alentar que la experiencia de voluntariado no sea un paréntesis aislado, sino que permita, que permee todas las dimensiones de la vida. Vamos entonces a la evaluación y el reconocimiento. Y aquí tenemos que tener estas dos dimensiones, los resultados, las metas y a la vez los frutos, que son cosas que a veces no son tan medibles, no son tan cuantificables, pero que son igual o a veces incluso más importantes, ¿no es cierto? Y por eso nosotros siempre recomendamos hacer una evaluación de 360 grados, que el voluntario evalúe la experiencia, que el destinatario o el conjunto de destinatarios de alguna manera también puedan evaluar la participación del voluntario. Que los otros voluntarios puedan también realizar una evaluación sobre la persona que está haciendo, en este caso, que cierra el proceso. Que la organización y los coordinadores de los proyectos puedan hacer también su ejercicio de evaluación. Es fundamental, no como una manera de encontrar culpables, sino como una manera de generar crecimiento. Entonces uno al voluntario le puede decir, mira, estos son los ejercicios de evaluación que han presentado todas estas personas. Ya que hay ciertos temas comunes, ya que hay otros que no son comunes, pero que tal vez son importantes. Y te damos todo esto porque puede ser que sea información relevante en tu proceso de crecimiento y de desarrollo personal. Y esto es un regalo grande que las organizaciones podemos dar a los voluntarios, porque incluso algunos casos que son evaluaciones duras, pero siempre son evaluaciones de buena fe. Son nuevamente evaluaciones, como les digo, no con la idea de encontrar culpables, sino de encontrar soluciones, de encontrar caminos de crecimiento. Entonces, una evaluación de 360 grados siempre es recomendable. Para esto podemos tener una serie de herramientas. Algo que, por ejemplo, nos sirve mucho es perfiles de entrada y perfil de salida de destinatarios, sobre todo cuando a veces no podemos medir normalmente la acción del voluntario. Tiene resultados, pero además tiene impacto, es decir, ciertos resultados que trascienden en el tiempo y que no son fáciles de medir inicialmente. Por eso es que perfiles de entrada y de salida y la comparación entre los dos nos dan ciertos indicadores sombra que nos permiten ser más efectivos para ver esta transformación. La autoevaluación también es un tema importante, formularios, informes y varias otras herramientas que van en el mismo sentido. Luego está ya no la evaluación de resultados, sino la evaluación personal del proceso de transformación. Y esto, el único que puede evaluar es el mismo voluntario. Pero hay que darle ciertas pistas. No solamente significa preguntarle, bueno, ¿y qué te pareció la experiencia? ¿Y cómo te fue? Hay que ir buscando una serie de preguntas generadoras que le ayuden a profundizar, incluso a veces ni siquiera encontrar respuestas en ese momento, sino en momentos posteriores, pero que le ayuden a identificar cuáles son estas transformaciones que el voluntario ha tenido en la experiencia. A veces son autoevaluaciones, otras veces es, por ejemplo, la recopilación de los apuntes que uno ha podido tener en las bitácoras o en los diarios. El ver un poco esta evolución que uno mismo va teniendo de la visión sobre cierto tema es un tema bien poderoso. Entonces, uno está centrado en los resultados, en los destinatarios, y el otro está resultado en el mismo voluntario y en la transformación que ha tenido. Otro tema que es especialmente importante y que cada vez le estamos dando más relevancia en el voluntariado es la certificación. Y para eso tenemos que ser creativos. Hay que buscar estrategias para que el voluntario, además de haber crecido, además de haber podido ayudar, tenga unas certificaciones que sean válidas, que sean reconocidas
lo suficientemente sólidas que le ayuden en su proyecto de vida futuro. El tema de acceso a universidad, becas de estudios, acceso a trabajos, etcétera, etcétera, se ven muy enriquecidos con estos certificados. Y hay que tratar de que sean certificados cada vez más, como les digo, sólidos y robustos, es decir, que tengan el respaldo académico, estatal y a veces hasta internacional que permitan que estos sean puntos valiosos que el voluntario vaya ganando en su hoja de vida, ¿no? Entonces, aquí vean todas las estrategias posibles, no solo para ustedes emitir los certificados, sino lograr, por ejemplo, avales académicos de universidades o lograr un aval, un respaldo estatal de ciertas instancias que pueden certificar desarrollo de competencias, etcétera, etcétera. Y con esto vamos a la ceremonia de cierre. Acuérdense que la experiencia de voluntariado es una experiencia que se vive en comunidad, incluso si a veces el voluntario hace actividades solo, pero está en el marco de un espíritu comunitario. Y entonces no solamente agradecemos, sino que lo agradecemos juntos. Y pocas cosas pueden ayudar a una persona a sentir pertenencia y trascendencia como el voluntariado. Y estos son dos elementos fundamentales dentro de lo que es la verdadera felicidad. No la felicidad del placer de tener yo qué sé, un auto nuevo o cualquier tontera de esas, sino la verdadera felicidad de pertenecer a un grupo, de trascender, de que mis acciones ya no sean solamente para mi interés individual, sino que generen un apoyo para alguien más, que el poder dejar una pequeña huella en la vida de otra persona. Estos son tesoros que el voluntario vive y que es importante reconocerlos y verbalizarlos, y que una ceremonia de cierre es especialmente poderosa en este contexto de la vivencia de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces puede ser un evento, ojalá presencial, de compartir de experiencias, de testimonios, de resultados, ahí se puede hacer la entrega de certificados, a veces tienen ciertos símbolos, la simbología y el marco conceptual el marco simbólico del voluntariado puede ser profundamente rico. Entonces, en este sentido hay que aprovechar este tipo de experiencias. Y luego viene la proyección a futuro, que como les digo es de las cosas que menos se hacen en el voluntariado, ¿no es cierto? Y esto pretende varias cosas. Pretende que el voluntario pueda recomprometerse en un nuevo ciclo de voluntariado o que se reubique en otro proyecto de voluntariado o, en el peor de los casos, que se retire, pero que se retire con una visión nueva, que se retire con esta visión transformada de cómo va a ser su proyecto de vida, ¿no es cierto? Y entonces por eso tenemos estos pasos de la proyección a futuro. Y luego de esto, ¿qué viene? ¿No? Y para eso nos ayuda mucho, por ejemplo, entrevistas post experiencia o una campaña de acompañamiento, por ejemplo, ciertos textos, ciertos posts, ciertos materiales que ya terminada la experiencia, una vez aterrizando de nuevo en la cotidianidad, permita alentar a ver la transformación que uno puede tener en su vida, pero ya en el ámbito cotidiano, en el ámbito profesional, estudiantil, familiar, etcétera, etcétera. El recompromiso es esto que les decía. La idea es generar nuevos ciclos de participación como voluntarios que podrían ser en el mismo proyecto o si hablamos de una reubicación, podría ser en otro proyecto. Y hay algunas organizaciones que cada vez están poniendo más énfasis en este tema de la formación post-experiencia. Es decir, hay ciertos módulos que se dan pre-experiencia antes, hay otros módulos que se dan durante la experiencia y ahora hay estos módulos que se dan después. Tú ya terminaste, ya no estás activando como voluntario, pero igual tienes este tiempo de poder acceder a estos módulos que te van a ayudar con esto, de aterrizar, de profundizar, de cada vez dar más realidad en el contexto específico que tiene cada uno de los voluntarios a la experiencia que ha vivido. Con esto hacemos el cierre del ciclo de gestión de voluntariado. Todos los pasos, todos los procesos que se requieren para que el voluntario viva la experiencia,
lo más eficiente y eficazmente posible hacia los destinatarios y lo más transformadora posible hacia el mismo voluntario. Acuérdense que el voluntariado es un arte, pero es una ciencia. Requiere mucha mística, pero requiere rigor, requiere planificación, requiere pasos, requiere herramientas incluso tecnológicas. No son solamente personas de buen corazón que hacen esporádica y espontáneamente actividades. Tenemos que ser igual o más rigurosos que si estuviéramos haciendo una tarea en nuestro ámbito laboral, profesional, porque está destinado hacia las personas que más necesitan y por lo tanto nuestra responsabilidad es mayor. Con esto, compañeros, estamos cerrando esta última parte. Faltan solamente 6 minutos de sesión, así que ya no me va a alcanzar el tiempo para que se vayan otra vez a grupos. Más bien, les voy a dar estos últimos minutos para que por favor presenten cualquier pregunta o comentario que ustedes quieran hacer sobre todo lo que hemos visto, con toda la libertad y de cualquiera de los temas que hemos visto, pues pueden generar preguntas o comentarios. Adelante, por favor. ¿Tú les das la palabra o quieres No, que no, ellos yo lo pueden haga? levantar la mano. Julio Rondinel y luego Sandra. Julio, Sí, muchas gracias. Muy agradecido por la capacitación. En realidad yo he tenido... ¿Aló? Sí, sí ¿me escucha? sí, sí, te escuchamos, sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, más bien muchísimas gracias por la capacitación. Yo he tenido alguna limitación para entrar. Yo soy de una asociación llamada Céfiro, acá en Perú. Somos personas viviendo con el VIH, que estamos dentro del Mm, SINABUR. Apoyamos justo sentido social. Y la gente a veces nos dice, pero si ustedes están enfermos, ¿para qué hacen esto? Y es ujú. porque tenemos un propósito, y es restaurar la solidaridad en la sociedad. Es así es como nosotros declaramos nuestra misión. Queremos restaurar la solidaridad en la sociedad para que no vivamos injusticia y inequidad. Éramos 16, han muerto 8 durante estos años, pero seguimos en la lucha de tratar de buscar sociedades justas. Y viendo justamente la metodología para el voluntariado, nos hemos dado cuenta que nosotros nunca hacemos una selección de las personas. A veces vienen porque hacemos unos cursos de actualización y certificamos a las personas en el manejo del VIH a nivel social y comunitario. Pero también cuando cada vez que creamos contenidos mostrando lo que viven las personas con VIH, no logramos captar el corazón de las personas jóvenes, sobre todo porque están en modo Bad Bunny y no nos entiende. Y sin embargo, necesitamos que las generaciones nuevas entiendan el sentido de la solidaridad. Deben ser solidarios porque una sociedad indiferente es una sociedad fría que está condenada a desaparecer. Y ojalá que podamos seguir haciendo cosas. Este año hemos avanzado, pero no como quisiéramos. Nosotros no somos una ONG, somos una organización legalmente constituida, justamente porque hacemos mucho trabajo social, tratando de unir al Estado con la empresa privada y la sociedad civil que tiene recursos. Pero muchas gracias. Vamos a hacer una reingeniería en el trabajo que estamos haciendo con la asociación para no extinguirnos. Ya hemos buscado nuevos socios voluntarios para que asuman la asamblea de la asociación, porque nosotros tenemos un ciclo que está concluyendo. En el 2008 abrazamos el sueño de hacer Céfiro. Céfiro es construyendo caminos de esperanza frente a la injusticia, el rechazo y el olvido. Ok, Ese es Julio. nuestro nombre completo. Gracias. Gracias, Julio. Ingrid. ¿Aló? Sí, te ¿Me escuchan? escuchamos. Sí, ¿no? Sí. No, ya, en realidad yo es algo muy breve. Justamente estábamos hablando del tema de la captación y creo que no sé cómo en el tiempo ha ido evolucionando. Yo
Me gustaría saber si hay algunos canales donde consideren que se debe difundir el tema de la captación o cómo podríamos definir nuevos canales, ¿no? Para llegar a, si es presencial, si todo siempre sea virtual, algo así, como para saber qué es lo que hoy en día ayudaría más, ¿no? A poder hacer conocido no solamente de nuestra organización. Yo pertenezco a una que trabaja con adultos mayores y me hace pensar en qué lugares podría yo presentarme, ¿no? Y para que también conozcan y evidentemente captar más personas que quisieran sumarse a esto. Ok, Ingrid, gracias. Katiuska. Hola, buenas noches. Yo quiero agradecerles la exposición de hoy. Bueno, siempre todas son muy buenas, pero esta particularmente me ha gustado. He confirmado que muchas actividades y forma como llevo mi voluntariado, sobre todo con la disciplina, he confirmado que estaba por el buen camino, ¿no? Que inclusive uno tiene que ponerle mayor esfuerzo al voluntariado que al mismo trabajo, ¿no? Porque se supone que el voluntariado es lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Y en lo que a uno le gusta hacer, en lo que uno le pone más punche, más fuerza. Y sí, tomo la parte que no estoy realizando en mi voluntariado, ¿no? Que es en la fase 3, y les agradezco mucho porque me ha permitido, aparte de confirmar conceptos, también identificar las brechas para poderlas implementar en mi asociación. Muchas gracias por esta sesión y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias, Katiuska. Julio César, tienes un par de minutos para cerrar. Gracias, y a ustedes por sus comentarios. Bueno, primero esto que dice Julio me parece fundamental, ¿no? Sobre todo desde este enfoque del voluntariado de transformación. La idea es promover la justicia y la solidaridad y esto es siempre bidireccional. No quitémonos de esta idea inapropiada del voluntariado de que unos son los buenitos que tienen y que pueden ayudar a otros pobrecitos que no pueden ayudar. Todos tenemos que ayudarnos entre todos de diferentes maneras y en diferentes momentos. Y los que alguna vez son destinatarios, lo ideal sería alentarles para que ellos reconozcan que tienen un montón de potencialidades para poder apoyar a otras personas también. Y que en el futuro ellos pueden ser voluntarios, apoyando y compartiendo y generando una serie de procesos. Porque esta es la idea de la verdadera justicia, de la verdadera solidaridad. Es un tema horizontal, bidireccional y permanente. Lo que tenemos es que dejar de hacer caridad, de que los que tenemos y podemos, los universitarios y los sabios, podemos ayudar a los pobrecitos que no tienen. Eso no cambia, eso sostiene un sistema ilegítimo e injusto. Lo que tenemos es que transformar esa realidad. Gracias, Julio, y felicitaciones por el trabajo que hacen en Céfiro. En relación a lo que Ingrid decía, pues es uno de los retos más grandes, ¿no? El cómo en un mundo en donde todo está mercantilizado, en donde ahora los jóvenes viven persiguiendo experiencias, porque ya ni siquiera persiguen cosas, sino persiguiendo experiencias que les dé felicidad. ¿Cómo logramos nosotros alentar su participación? ¿Cómo logramos despertar su curiosidad y su compromiso en temas de voluntariado? Yo creo que tenemos que seguir experimentando, siendo lo más cercanos posibles a las últimas tecnologías en técnica de marketing, pero siendo fieles a nuestro espíritu, porque el marketing también a veces lo que quiere es solamente vender, convencer, hipnotizar. Y nosotros lo que queremos es despertar, o sea, no es meterles una idea desde fuera, es hacerles ver que ellos tienen un fuego dentro que es el que puede mover las cosas. Entonces, no sé si logro hacerme entender, pero el espíritu es diferente de este marketing que solamente hipnotiza, que a través de programaciones y de cosas y de algoritmos nos llega a hacer creer que queremos tal cosa, ¿no? Sino es invitarles a que descubran un fuego que tienen por dentro. Y sí, es un reto grande. Tal vez lo primero que tendríamos que hacer es huir
de esta imagen que tradicionalmente hemos utilizado de la pena, de las imágenes en sepia, en gris, porque lo que queremos es un voluntariado que sea alegría, que sea compromiso, que sea fuerza, que sea rigor, que sea profesional, que sea transformador, no esta idea de la penita que solamente nos lleva a dar caridad. Entonces, gracias, Ingrid, por esa reflexión. Y lo que dice Katiuska también me parece fundamental porque eh, aquí estamos para reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones y nuestro crecimiento, ¿no? El voluntariado es una escuela de humanidad. Nosotros no somos perfectos, no somos angelitos, ni queremos serlo. Queremos ser personas que reconocen sus limitaciones, que reconocen también sus fortalezas y que por un asunto de justicia, pero también de inteligencia, también de responsabilidad, nos damos cuenta de que nuestro bien individual solamente es sostenible a partir del bien común, a partir de la justicia, a partir de que todos tengamos lo que dignamente necesitamos para vivir bien. Y por eso es que damos un granito de arena pensando en esas personas, pero en el fondo también pensando en todos nosotros, porque un mundo sostenible solo es un mundo que se basa en una justicia mínima, en una dignidad mínima, y no es el mundo que tenemos ahora. Con esto... Y yo termino nuevamente agradeciéndoles. Para mí ha sido un baño de alegría, un baño de nuevas energías de poder compartir esto con ustedes. Así que les agradezco muchísimo y les animo a que sigan en ese camino. Yo sé que es fuerte dedicar horas a la formación, encima de todo el trabajo que hacen, pero les aseguro que vale la pena por ustedes y por las personas a las que van a ayudar. Entonces, les agradezco muchísimo y quedo a las órdenes para cualquier nueva ocasión. Gracias, Julio César. Y solamente abonar que esto se hace para los procesos de transformación que bien tú has resaltado varias veces en esta sesión. Y resaltar también que nuestras acciones de voluntariado, que son acciones de solidaridad, son el último bastión de la confianza que necesitan nuestros pueblos para poder generar esos procesos de transformación que tanto necesitamos, queremos y que estamos implementando en diferentes procesos, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Julio César, por tu deferencia en estar aquí con nosotros y compartir con tan buena didáctica el proceso de gestión del voluntariado. Están abiertas los formularios de asistencia de salida y de evaluación de salida. Se van a quedar abiertos todavía, me imagino, unos 5 minutos más hasta las 9:10. Así que copien, peguen, ábranlos de una vez para poder desarrollarlos. Y con la foto final nos vamos a despedir hasta la siguiente sesión. Recordar cualquier pregunta, comentario, cualquier duda, ya tienen ahí los correos, tienen el correo de la Red Nacional de Voluntariado, Soy Voluntario, tienen los teléfonos de Helen y de Johanna para cualquier situación a través del grupo de WhatsApp. Estamos a su servicio. Muchas gracias por su participación. Sonrían para la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Mañana día de descanso en Perú por Santa Rosita. Cuídense mucho. Hagan sus cartitas a Santa Rosa, no se olviden. Gracias, chicos. Estén muy bien. Buenas noches. Muchas Buenas noches con gracias. todos. Muchas gracias. Buenas noches. Para todos. Gracias, gracias, buenas noches. Para todos. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Gracias.